el hacer que lleguen los insumos, ¿no? El tiempo que nos ha tomado que lleguen los insumos al país. Okay. ¿Qué políticas optó su gestión para la adquisición de pruebas de diagnóstico a fin que se dé la prevención y control del COVID-19? Se determinó que lo más importante era que pudiéramos llegar a acceder a las pruebas antigénicas y las pruebas de PCR. Y se intentó en la medida de lo posible, y eso me imagino que la comisión podría averiguar mejor, la sugerencia que se dio en los gobiernos regionales es que las pruebas que eran antigénicas y más fáciles de manejar se hicieran en los sitios más alejados. No necesariamente eso se cumplió. Y me temo que eso es parte de las dificultades que tiene nuestro país cuando en salud pública el manejo tiene que ser un manejo centralizado o en todo caso absolutamente coordinado para que la cosa llegue donde tiene que llegar. En segundo lugar, las pruebas de procesamiento de PCR implican laboratorios que manejen PCR. Y les digo porque nosotros manejamos PCR para diagnóstico humano, o sea, para diagnóstico de enfermedad de Huntington, de Steiner en el instituto, ¿no? Y por eso es que cuando vi la realidad y vi que los que hacemos ese tipo de diagnóstico entre nosotros en nuestra experiencia previa éramos poquísimos, hicimos un análisis con el INS de los sitios que podían hacer PCR y eran contaditos. Se logró llamar a laboratorios privados que pudieran ayudar a esto y se logró también el implementar, y no tengo a la mano, pero puedo conseguirle o a través del INS conseguir, la curva de crecimiento que ha habido de sitios que podían hacer este tipo de diagnóstico. Hasta el punto que empezamos con 3 y terminamos con, no recuerdo la cifra exacta, pero 70 y tantos a nivel nacional. ¿Okay? Y eso sí nos permitió poder actuar con mucho mayor facilidad. Con todo, nunca hemos podido comprar todo lo que necesitábamos porque no había. O sea, no había lo suficiente en el mercado como para que pudiéramos tener acceso a todas las pruebas. Comprábamos todo lo que podíamos y eso era lo que estábamos empleando. En la parte final de la curva que les mostré, donde ya prácticamente las pruebas más sencillas se emplean en los lugares más alejados únicamente, con las atingencias de que son una aproximación, ¿no? En cuanto a la inversión y los proyectos que ha desarrollado para dotar de infraestructura y equipamiento a los establecimientos de salud de nuestro país, ¿cuáles han sido las estrategias de trabajo para poder justamente velar por la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud? ¿Cómo no, señor presidente? Me temo que eso no ha sido posible porque estábamos en pandemia. O sea, el Ministerio de Salud se transformó en pandemia, 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 pandemia. En paralelo, el PRONIS desarrolló, en la medida en que la cantidad de trabajadores que podían asistir lo permitían y demás, trabajó una serie de proyectos muy interesantes de desarrollo modular de establecimientos, muy útiles para la selva peruana, muy útiles para los lugares de altura, porque en lo personal yo tengo un compromiso moral con Puno, donde hice mi servicio médico rural y aprendí muchas cosas de lo que es verdaderamente ser médico y no especialista. Esos proyectos se avanzaron, se probaron, pero la pandemia nos ganaba en todo, quedaron listos para ser ejecutados en otro momento. Y por otro lado, lo que se hizo para infraestructura fue únicamente aquellos puntos que permitían que saliéramos adelante de la pandemia. Es decir, se crearon mecanismos para adecuar los ambientes para utilizar equipos de ventilación asistida, equipos para manejar oxígeno y así sucesivamente. O sea, se adaptó lo que había y se pusieron, por ejemplo, plataformas para colocar allí los tanques de oxígeno, ese tipo de cosas. Pero poder avanzar en el resto no había manera, o sea, no había forma humanamente posible. Es por eso que esta pandemia tiene que ser una oportunidad para que todo eso que hemos mencionado, de alguna forma asegurar la continuidad, porque pasan 5 años y como en 5 años no se cambia un sistema de salud, no surte efecto, no surte efecto, y nuestro sistema de salud está en un problema serio, solamente prevención de enfermedad.
prevención de enfermedad, de envejecimiento saludable. Solamente eso que es barato, pero rinde dentro de 10 años, es una oportunidad única realmente, ¿no? Pero en infraestructura se avanzaron los planes que habían, en particular desarrollos modulares, pero no se pudo avanzar nada más por la pandemia. No había forma, además que no había personal, ¿no? El ministerio estaba con muy poca gente. Ok. Bien, ¿alguna otra interrogante, señores congresistas? Agradecemos el testimonio prestado por su persona, señora Pilar Macetti. La comisión se reserva la posibilidad de convocarla nuevamente si resultara necesario a fin de esclarecer las investigaciones en esta comisión de fiscalización. En consecuencia, reiteramos el agradecimiento por su presencia en esta comisión. Se le invita a abandonar la sala de sesiones, para el cual se suspende brevemente la presente sesión de fiscalización. Disculpe, señor presidente, estoy dejando también la memoria con los archivos. Están acá todos los archivos porque allí en el esquema solamente hay, no podía imprimir todas las páginas porque eran kilométricos, ¿no? Pero aquí está todo, están completos los archivos, esos son los mismos que están ahí. Sí, sí, sí. Ya, espero fuera. Sí. Muchísimas gracias a todos. Estoy a su disposición para cualquier cosa que sea necesaria. Correcto. Gracias. Gracias.
Se reanuda la sesión. Señor secretario técnico, de lectura del oficio con el cual se convoca al señor César Munaico Escate, ex jefe del Grupo de Trabajo de Análisis de Situación de Salud del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio Público. Lima, 7 de abril de 2022, oficio 152-2021-2022, señor César Vladimir Munaico Escate. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, con facultades de comisión investigadora aprobadas por el Pleno del Congreso de la República a través de la moción de orden del día 370, mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 Salud hasta el 26 de julio de 2021. Analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y o servidores públicos, personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al Estado. En tal virtud, se le cita a usted a comparecer ante esta comisión investigadora en calidad de testigo, para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a que se refiere la moción de orden del día 370 que se adjunta al presente. Su comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día martes 12 de abril de 2022 a partir de las 9 horas en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, edificio de comisiones del Congreso de la República. Para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario, podría asistir en compañía de abogados si así lo considera pertinente. Asimismo, deberá hacer entrega de la documentación que considere relevante, que apoyen sus declaraciones y que considere sirvan para el cumplimiento de los objetivos de la comisión investigadora, sin perjuicio de los requerimientos de información complementaria que se puedan solicitar posteriormente. Su comparecencia es obligatoria en caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida. La comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducido por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Eso es todo, señor presidente. Señor César Vladimir Munaico Escate, juráis por Dios y por estos santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios os premie y si no, que Él y la nación os los demande. Puede tomar asiento. Señor Munaico Escate, para el registro correspondiente, sírvase señalar sus nombres y apellidos completos, número de documento nacional de identidad, su dirección domiciliaria, su dirección procesal, su número de celular y su correo electrónico. Número, yo soy el doctor César Munaico Escate. Mi DNI es 21544362. Mi domicilio es calle Saturno 117, Urbanización Olimpo, Ate. Y es la misma dirección para cualquier cosa. Señor Munaico Escate, sírvase a indicarnos si viene acompañado de abogado y de ser el caso que el señor abogado, señorita abogado, indique su nombre completo y número de colegiatura, precisando a qué colegio profesional se encuentra agremiado,
su número de celular y su correo electrónico. Sí, vengo con la abogada del CS. Mi nombre es Katia Isabel García Ancajima. Mi número de documento de identidad es 028-92-377. Mi número de celular 923-199-892. Mi número de colegiatura 05351 del Colegio de Abogados de Arequipa. Señor Munaico Escate, lo dejamos en el uso de la palabra para que usted pueda formular una declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento, así como cualquier otra información que considere usted relevante, manifestarle a esta comisión. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Bueno, no he recibido ninguna lista de preguntas. He revisado el documento que se me ha sido entregado. Y solamente para remarcar un poco lo que realizamos en el Centro Nacional de Epidemiología. El Centro Nacional de Epidemiología es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud y básicamente realiza, de acuerdo a su ROF, ¿no?, algunas funciones importantes. Yo creo que voy a mencionar las relevantes con este tema. Coordinar las acciones de vigilancia epidemiológica en salud pública, de control de brotes epidémicos y otras emergencias sanitarias con los órganos competentes del Ministerio de Salud y con los gobiernos regionales, ¿no? Determinar el riesgo de daños a la salud de las personas frente a brotes, epidemias, emergencias sanitarias y eventos de importancia para la salud pública nacional, así como evaluar el riesgo potencial epidémico e implementar la vigilancia epidemiológica después de desastres naturales y otras emergencias sanitarias. Lo que hace el Centro Nacional de Epidemiología básicamente es brindar información, ¿no?, a través de la vigilancia epidemiológica, que recoge información, en ese caso de la pandemia diaria, ¿no?, a través de sus más de 8.000 unidades notificantes en todo el país. Esta información es analizada diariamente y con eso se prepara la sala de situación. Además, emitimos algunos informes en función a lo que es solicitado por el despacho del viceministro de Salud, del cual nosotros dependemos. El Centro Nacional de Epidemiología, su labor además es generar escenarios de riesgo, ¿no?, así como prospectiva de algunos eventos, como en este caso de la pandemia. Eso es en general lo que nosotros hacemos y que está de acuerdo con el ROF vigente del Centro Nacional de Epidemiología. Agradecemos la participación del señor César Munaico Escate. Se ofrece la palabra a los congresistas que deseen formular sus preguntas o comentarios. Señor César Vladimir Munaico Escate, jefe del equipo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de las Enfermedades. Diga usted qué cargo desempeñaba en el periodo del 03 en 2020. ¿Cuáles han sido sus funciones? Y bueno, cuando empezó la pandemia, yo era jefe de equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria. Después, antes de julio, fui nombrado como director ejecutivo de vigilancia epidemiológica en el CS. De acuerdo a la declaración del señor Manuel Alarico, por disposición de él, usted tuvo una reunión con un asesor, Luis Cordero, del MEF. ¿Qué temas se trataron? Bueno, nosotros teníamos reuniones con el MEF frecuentemente, básicamente porque yo estaba dentro del grupo Prospectiva. El doctor Cordero también era miembro, me parece, del grupo Prospectiva, y básicamente las reuniones que teníamos eran para ver cómo era el comportamiento de la epidemia, ¿no? Básicamente nosotros, como CDC, informábamos la situación de la vigilancia en salud pública, ¿no?, de lo que ocurría a nivel nacional. Básicamente eso era un poco las reuniones que se tenían con ellos, ¿no? Y
Generalmente el mes preguntaba sobre las cifras, cuántos casos hay, cuántos fallecidos, ¿no? Eso es lo que generalmente nos preguntaba. Tenemos conocimiento que usted es responsable de emitir estos documentos, escenario de la epidemia de COVID-19 actualizado. ¿Nos puede indicar si estos documentos se emitían de forma diaria? No, los documentos se emitían básicamente cuando se quería planificar, ¿no? Por ejemplo, para la primera ola se solicitó que se hiciera una estimación de casos, ¿no? Y se realizó la estimación de casos. ¿Y por qué se requiere esta estimación de casos? Y es importante aclararlo. Esta estimación de casos sirve para que el resto de las direcciones del Ministerio de Salud puedan planificar, ¿no? Por ejemplo, ver cuánto personal necesitan, cuántos insumos tienen que comprar, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, en función a una metodología que fue enseñada por el CDC de Atlanta, ¿no? Esto hace el año 2005, cuando hubo la emergencia mundial por el SARS, ¿no? Entonces se nos capacitó OPS, y así como el CDC de Atlanta, yo fui capacitado en poder generar estos escenarios, ¿no? Generalmente se generan 3 escenarios: el escenario leve, el moderado y el severo. Y estos escenarios se generan en función a la información disponible, ¿no? Que se encuentra en ese momento, ¿no? Estos escenarios se van a ir actualizando conforme se tiene más información y se va informando cada cierto tiempo, cuando hay información, ¿no?, al despacho del viceministro de Salud Pública. ¿Usted nos puede indicar por qué en el documento escenario de la epidemia de COVID-19 actualizado incorpora el requerimiento o uso de pruebas rápidas? ¿Con qué fin? Sí. A pedido del Instituto Nacional de Salud, nos solicitaron que podamos incluir una estimación, no solamente de pruebas rápidas, sino también de pruebas moleculares, ¿no? Se solicitó que, en función a los escenarios que nosotros habíamos planteado, hiciéramos una estimación. Y ellos nos dieron información sobre, por ejemplo, cuántas pruebas se requerían por persona, en cada cuánto tiempo se tenía que tomar las pruebas, y con esa información se hizo esa estimación. Cuando se menciona en el documento antes referido que se tiene que tomar 4 pruebas rápidas en él para detectar un caso positivo, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, son los parámetros que nos dio el Instituto Nacional de Salud para poder hacer los cálculos, ¿no? Ellos pensaban que cuando una persona está infectada se podían requerir hasta 4 pruebas, ¿no?, para poder determinar si esta persona estaba infectada. ¿Y por qué? Porque estas pruebas rápidas generalmente sirven a partir de 7º día para arriba, ¿no? Entonces, una persona que puede estar en los primeros días de la infección, se le puede tomar una prueba y puede salir negativo, ¿no? Y de repente puede requerir otras pruebas, ¿no? Entonces, en función a ese parámetro que nos dieron, nosotros estimamos más o menos cuántas pruebas rápidas y también, por otro lado, moleculares se requerían, ¿no? Y ahí también en el mismo documento se coloca que estas estimaciones no son predicciones, no son estimaciones que van a servir para la planificación, ¿no? ¿Hubo injerencia por parte de algún funcionario directo o de otra cartera ministerial que hubiera influido en la elaboración de dicho reporte situacional de COVID de fecha 19 de marzo del 2020? No, señor presidente. El CDC siempre trabaja de manera independiente, ¿no? Todas las estimaciones se preparan y se entregan con documento, ¿no?, al despacho del viceministro, que nosotros dependemos de él. Dentro de las funciones que usted tenía a cargo, ¿estaba facultado de realizar requerimientos de productos? No, nosotros como CDC dependemos de la OGA del Ministerio de Salud, ¿no? No compramos nada directamente porque todo depende del Ministerio de Salud, de la OGA. Se tiene que hacer algunos requerimientos, por ejemplo, cuando necesitamos contratar personal o comprar alguna cosa para el CDC, se hace un requerimiento a la OGA, ¿no? Y ellos son los que nos aprueban, obviamente previo el visto bueno del viceministro de Salud. ¿Tiene conocimiento que la política de Estado para la adquisición de pruebas de diagnósticos durante la promulgación del decreto de urgencia 028-2020 eran las pruebas moleculares?
Entonces, ¿era idóneo que usted hiciera el requerimiento de las pruebas rápidas, aun cuando no era parte de la política de salud para el diagnóstico de COVID? Sí, presidente, el CDC no define qué prueba es la que se va a usar. Quien define las pruebas son el INS, ¿no? Nosotros lo que hacemos solamente son generar los escenarios y a solicitud de ellos podemos estimar lo que ellos requieren, ¿no? Por ejemplo, también a veces nos pedían estimar cuántos hospitalizados, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era hacer esas estimaciones en función a la información disponible que se tenía. En su experiencia, ¿la prueba rápida es una prueba de diagnóstico para el COVID? Es decir, ¿detecta el COVID? Bien, es importante centrarnos aquí con respecto a las pruebas, ¿no? Cada prueba tiene su rol. Con respecto a la prueba rápida es una prueba que es efectiva a partir de los 7 días para arriba, ¿no? Y se utiliza también la prueba molecular, que sí, la prueba molecular puede detectar al caso en los primeros días, ¿no? Porque detecta pequeñas partículas del virus, ¿no? En ese momento de la pandemia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, nosotros planteamos la vigilancia epidemiológica y eso se hace en función a una definición de caso, ¿no? Entonces, frente a esa definición de caso, se solicita, ¿no? Se envía al INS este documento para que el INS nos diga qué pruebas son las que se van a usar, ¿no? Nosotros no definimos en ningún momento qué prueba, ¿no? Es el INS el que define las pruebas. Nosotros solamente incorporamos la opinión de ellos, ¿no? Ellos lo que dicen para esta enfermedad, estas son las pruebas que tienen disponibles y que se van a usar, ¿no? Y eso se incorpora en nuestra normativa, ¿no? Siendo que la finalidad del decreto de urgencia 028-2020 era la adquisición de pruebas para el diagnóstico de COVID, ¿usted cree que se cumplió dicha finalidad? Bueno, como le digo, nuestro rol solamente era las estimaciones, ¿no? Nosotros no opinamos en función a qué prueba es la que se va a usar porque no nos compete, ¿no? Solamente le compete eso al INS. Entonces nosotros lo que hemos colaborado ahí y es el rol que nosotros hacemos es generar escenarios así como hacer algunas estimaciones según la solicitud que nos hacen. ¿Desea hacer un uso de la palabra algún colega congresista? ¿Me permite, señor presidente, para hacer un... En efecto, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, donde se establecen expresamente cuáles son las funciones y competencias del CDC, expresamente en el literal E, son coordinar las acciones de vigilancia epidemiológica, tal como lo ha dicho el doctor Munaico. Entonces, bajo este marco normativo, el CDC actuó de acuerdo y conforme a sus competencias. Durante todo el periodo de la emergencia sanitaria, el CDC tenía la competencia de realizar estas estimaciones a pedido del INS, ¿no? Entonces, sus competencias se circunscribieron a brindar información concerniente a la estimación del número de pruebas moleculares y rápidas que se requería adquirir mínimamente a fin de coadyuvar, ¿no? Para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Esto implicaría también el tema de poder implementar aquellos cercos epidemiológicos para reducir la transmisión del COVID, ¿no? Entonces, justamente este documento denominado Escenarios de la Epidemiología del COVID-19, ¿no? Cuyo autor fue el doctor Munaico, establecía en sus conclusiones esa estimación a pedido del INS, ¿no? Entonces, las competencias se circunscriben, ¿no? Al tema de la vigilancia epidemiológica, no en cuanto a requerimientos, adquisiciones, compras, ¿no? Eso ya le compete al Ministerio de Salud como ente rector, específicamente a la Oficina General de Administración. Gracias. Gracias, doctora abogada. Agradecemos el testimonio prestado por el señor César Vladimir Munaico Escate. La comisión se reserva la posibilidad de convocarlo nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones. Se le invita a abandonar la sala de sesiones, para lo cual se suspende la sesión por un breve término. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Secretario técnico de lectura del oficio con el cual se convoca al señor Mario López Chávarri, exministro de Relaciones Exteriores. Lima, 7 de abril de 2022, oficio 150-2021-2022. Señor embajador Mario Juvenal López Chávarri. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, con facultades de comisión investigadora aprobadas por el Pleno del Congreso de la República a través de la moción de orden del día 370, mediante la cual se otorga facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a fin de indagar y averiguar exhaustivamente todos los hechos relacionados o ligados directa e indirectamente a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 SA hasta el 26 de julio de 2021, analizando la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y o servidores públicos, personas naturales y o jurídicas incurridos presuntamente por el presunto manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas, dejando familias desamparadas, personas con largas rehabilitaciones, afectándose peligrosamente a nuestra sociedad y causando incluso un serio perjuicio al Estado. En tal virtud, se le cita a usted a comparecer a esta comisión investigadora en calidad de testigo para que informe sobre los hechos y circunstancias relacionadas a las presuntas irregularidades objeto de investigación a que se refiere la moción de orden del día 370 que se adjunta al presente. Su comparecencia se realizará en la sesión convocada para el día martes 12 de abril de 2022 a partir de las 9 horas en la sala de sesiones del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, edificio de comisiones del Congreso de la República. Para garantizar su derecho al debido procedimiento parlamentario, puede asistir en compañía de abogado si así lo considera pertinente. Asimismo, deberá hacer entrega de la documentación que considere relevante, que apoyen sus declaraciones y que considere sirva para el cumplimiento de los objetivos de la comisión investigadora, sin perjuicio de los requerimientos de información complementaria que se le puedan solicitar posteriormente. Su comparecencia es obligatoria. En caso de inconcurrencia y o no entregar la documentación requerida, la comisión investigadora se encuentra facultada para solicitar que sea conducido por la fuerza pública y solicitar el allanamiento o incautación de la documentación solicitada conforme a las facultades establecidas por el artículo 97 de la Constitución Política y los literales B y D del artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Eso es todo, señor presidente. Señor López Chávarri, vamos a proceder a tomarle juramento. Juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios os premie, y si no, que Él y la nación os lo demande. Puede tomar. Señor López Chávarri, para el registro correspondiente, sírvase de señalar su nombre y apellidos completos, número de documento nacional de identidad, su dirección domiciliaria, su dirección procesal, su número de celular y su correo electrónico. Sí, señor presidente. Yo soy Mario Juvenal López Chávarri. Mi DNI es el 0777-3194. Mi dirección actual en Panamá
es calle Winston Churchill, edificio Vista del Sol, Punta Paitilla, Ciudad de Panamá. Mi teléfono es el 507, que es el código de este país, más el 6317-1807. Mi correo electrónico es mlopech@embaperupanamá.com. Señor López Chavarri, lo dejamos en el uso de la palabra para que pueda usted formular una declaración testimonial respecto de los hechos de público conocimiento, así como cualquier otra información que considere usted relevante manifestarle a esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a usted y a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que correspondan. De acuerdo a la carta que se acaba de leer, no había un tema central, pero ya que me permite y estoy en el uso de la palabra, me gustaría sí puntualizar algunas cuestiones vinculadas al ejercicio de mis funciones cuando me desempeñaba como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores, entre el 15 de julio del 2020 y el 9 de noviembre del 2020. En esa etapa, como canciller, me tocó en el marco de encontrar una situación especial en el país. El virus de la COVID-19 se transmitía rápidamente, no existía, y entiendo que no existe todavía un tratamiento específico. Se tenía un limitado conocimiento de la respuesta frente al virus y había la necesidad de desarrollar urgentemente gestiones para conseguir las ansiadas vacunas de emergencia a fin de evitar mayores situaciones de riesgo. En este contexto y teniendo en cuenta que a la Cancillería le corresponde ejecutar la política exterior del Perú, una política exterior que siempre hemos señalado como política de Estado y donde prima los intereses nacionales, el interés nacional en aquel momento, en aquellos 3 meses que me correspondió ejercer como canciller, estaban centrados justamente en la superación de la pandemia, la mejora de la población, la mejora de la situación de la población y también la reactivación económica del país, incluyendo el acceso a la vacuna al mayor número de peruanos. Ese compromiso de la Cancillería en lograr estos objetivos estaba aunado a las responsabilidades de los otros sectores, especialmente el Ministerio de Salud. Y esta tarea la Cancillería lo asumió con mucho esmero, con responsabilidad y transparencia. Y en ese sentido, conforme a la normativa vigente de la Cancillería y tanto de la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la ley del Servicio Diplomático, se cumplió una labor conjunta con los otros sectores a fin de lograr el acceso a la vacuna contra la COVID-19. En esa tarea, en ese desarrollo, por lo menos en la etapa que me corresponde o que me correspondió a mí como canciller, se desarrolló una estrategia de política exterior para atender y para acceder a la vacuna seguras, eficaces y oportunas. La estrategia consistía básicamente, la estrategia de política exterior, reitero y subrayo, en coordinación con el Ministerio de Salud, en conseguir y desarrollar un proceso de acceso a las vacunas a través del ámbito bilateral, es decir, con los gobiernos nacionales, con los gobiernos de los otros países amigos, con los laboratorios farmacéuticos, en un ámbito y gestión que se desarrolló básicamente a través de nuestras misiones diplomáticas en el exterior. Un segundo ámbito de esa estrategia de política exterior fue la del ámbito multilateral, es decir, a través de los organismos internacionales y las iniciativas multiactor como The COVAX Facility. Y un tercer ámbito fue el del apoyo
el ámbito nacional, el del apoyo a la vacuna nacional, a través de la cooperación internacional que justamente la Cancillería gestionaba para lograr desarrollar esta vacuna denominada nacional. Necesariamente se consideró bajo esta estrategia la necesidad de contar con una diversidad de fuentes para asegurar el acceso a las vacunas contra la COVID-19. No se optó por un laboratorio o por un mecanismo multiactor como el de COVAX Facility, sino que desde un principio se desarrolló una gestión con 20 responsables de proyectos de vacunas. Luego se fue reduciendo a 12 actores que venían desarrollando estos proyectos, y en el periodo entre julio y noviembre, que es el que me corresponde, se lograron algunos avances en la firma de acuerdos confidenciales, de acuerdos no vinculantes. También se logró 2 acuerdos vinculantes, uno con el laboratorio Pfizer y el otro con COVAX Facility, de tal manera que íbamos asegurando que ese proceso para conseguir las vacunas avanzara. Y subrayo, presidente, si me permite, lo de proceso, porque resulta esencial que se considere que este proceso de acceso a la vacuna, que no empezó en mi gestión, sino empezó en la de mi antecesor, el embajador Gustavo Mesa Cuadra, y que yo continué desarrollando, y que los cancilleres que me sucedieron, como la canciller Elizabeth Stete y el canciller Alan Wagner, continuaron desarrollando para lograr finalmente contar con las vacunas en plural, y poder iniciar la vacunación de la población peruana. Yo quisiera también señalar que estas negociaciones fueron difíciles. Si bien teníamos esta estrategia de política exterior, las negociaciones eran negociaciones inversas, como le llamamos. Unas negociaciones donde la situación de oligopolio estaba presente en todo el mundo. Es decir, había mucho mayor demanda, es decir, el mundo entero, y había una oferta limitadísima, que eran los principales laboratorios que estaban desarrollando el proyecto de la vacuna, con lo cual resultaba siendo mucho más compleja de lo que ustedes pueden imaginarse, y donde la Cancillería jugó un rol en apoyo al Ministerio de Salud en esas negociaciones. Yo quisiera también señalar que en los avances que he mencionado, entre julio y noviembre, pudimos establecer una comisión multisectorial, una comisión que logró coordinar, logró desarrollar unas evaluaciones y recomendar la posibilidad de acceder a las vacunas contra la COVID-19. Esa comisión multisectorial estuvo presidida por la Cancillería, no por el canciller, por la Cancillería o el ministro o su representante, y cumplió también una tarea importante, como se ha visto, que finalmente se pudo asegurar las vacunas contra la COVID-19. Muchos han considerado que ha sido la comisión la que negoció, cosa que es falsa. Muchos han considerado que la comisión multisectorial fue la que suscribió los acuerdos o que suscribió los contratos, cosa que es falso también, señor presidente, porque el único ente rector, según la normativa peruana, la única oficina autorizada es el Ministerio de Salud, cuyas tareas son justamente la de poder definir cuáles son las vacunas, cuáles son los contratos que valen y con qué proveedores se suscriben los contratos. Yo quisiera también añadir a todo lo manifestado que el Perú privilegió la negociación o la gestión con los laboratorios farmacéuticos que aseguraban una vacuna eficaz y una vacuna
que llegara oportunamente al país. Y eso nosotros lo consideramos a partir de las conversaciones, de las gestiones de nuestras embajadas, nuestra red de misiones diplomáticas en el exterior, que estuvieron muy atentas a esos avances y nos informaban a través de la Cancillería y a su vez a la Comisión Multisectorial para que el Ministerio de Salud definiera cuáles eran las mejores opciones. En esa tarea también se promovió la realización de ensayos clínicos en el Perú. Los ensayos clínicos tenían tres virtudes, tres objetivos, según en ese momento lo consideramos. El primero es mejorar, favorecer las capacidades científicas de los expertos peruanos y de los centros de investigación peruanos, conocer de las vacunas in situ en primera fuente y también establecer los contactos necesarios para alcanzar opciones preferenciales en una posterior negociación para la compra de las vacunas cuando éstas existieran. Recuerden que entre julio y noviembre no había vacunas en el mundo, lo que habían era prototipos y habían más de 200 iniciativas de desarrollo de vacunas en el mundo. En esa tarea de promover la realización de ensayos clínicos, se logró que 4 laboratorios, no uno, 4 laboratorios establecieran en el Perú para el desarrollo de los ensayos clínicos. El laboratorio Sinopharm, CureVac, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Total, más de 23.000 compatriotas, 23.000 peruanos que voluntariamente participaron en estos ensayos clínicos en el Perú. Este tema de los ensayos clínicos, este desarrollo fue informado a la Comisión Multisectorial porque formaba parte de esta estrategia para lograr alcanzar la vacuna, el acceso a la vacuna en el menor tiempo posible y en las condiciones más seguras para la población peruana. Yo quisiera anotar, presidente, un tema adicional y es respecto a cómo el Perú iba avanzando en sus gestiones para acceder a la vacuna contra la COVID-19. Cómo es que íbamos desarrollando este proceso en comparación con los otros países de la región, de América Latina. Y creo que ahí debemos ser muy claros porque se ha distorsionado muchísimo a través de la opinión pública y los medios de prensa de que el Perú estaba atrasado, de que el Perú estaba en la cola de la posibilidad de acceder a la vacuna contra la COVID-19. Y eso no es así. Si nosotros vemos las fechas desde los acuerdos vinculantes, que no son acuerdos o contratos propiamente, vemos que nosotros en septiembre teníamos ya el primer acuerdo vinculante que fue con el laboratorio Pfizer. El acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer se firma el 17 de septiembre. Al día siguiente se suscribe el acuerdo vinculante con COVAX Facility, con este mecanismo que le mencioné hace un momento. Y el 10 de octubre se realiza el desembolso correspondiente a un primer pago y también a la garantía a COVAX Facility. Perú estaba en ese momento punteando, si me permite el término, dentro de la región en cuanto a acuerdos con los laboratorios para asegurar la vacuna contra la COVID-19, que hasta ese momento no existía, porque recién la vacuna se autoriza en diciembre del 2020. Chile, a quien muchas veces se comparaba, suscribe los acuerdos vinculantes, uno muy similar al del Perú, porque yo estaba en ese momento en contacto con mi par chileno, el 22
de septiembre, es decir, 5 días después que nosotros. Y unos días también después, Chile firma con COVAX Facility, con lo cual nosotros seguíamos teniendo esa primera opción en América Latina y teníamos un avance importante. Finalmente, Pfizer firma el contrato con Chile firma el contrato con Pfizer el 27 de noviembre y con COVAX Facility también lo suscribe, me parece, el 30 de noviembre. Perdón, Chile suscribe el contrato con Pfizer el 24 de noviembre y con COVAX unos días después. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que en Chile el 24 de noviembre se suscribía, o el 30 de noviembre se suscribía y había recibido unos días antes el contrato, en el Perú estábamos en el segundo o tercer gobierno en un mismo mes, con lo cual las negociaciones, las gestiones se habían demorado, se habían retrasado y nos quedamos, digamos así, en la oportunidad de poder suscribir en primer lugar ese acuerdo con Pfizer, que era una de las opciones más concretas para conseguir la vacuna contra la COVID-19. Si vemos a México, Argentina y Brasil, los otros 3 países donde se han hecho las comparaciones, México firma un acuerdo con COVAX Facility el 13 de octubre y días después con Pfizer y CanSino, que es otro laboratorio. Mientras que Argentina lo hace recién en noviembre, el 2 de noviembre, con Sputnik, que es la vacuna rusa, y con AstraZeneca unos días después, si no me equivoco, el 7 de noviembre. Brasil, algo similar, pero en diciembre, firma los contratos con AstraZeneca y con Sinovac y posteriormente con Pfizer. Con esto he querido señalar, subrayar, señor presidente, que el Perú nunca estuvo retrasado en relación a las negociaciones con los laboratorios y los mecanismos con respecto a los otros países. Y finalmente, si me permite también, yo quisiera señalar de que en un proceso como este, en un proceso de acceso a las vacunas, no es que en un punto intermedio se haya comenzado de cero. El gobierno peruano, el Estado peruano, comenzó desde un primer momento a lograr que ese proceso de acceso a las vacunas se pudieran dar en el menor tiempo. Si mal no recuerdo, en enero, el 30 de enero, nuestra embajada en Australia fue la primera que informó de que en Australia estaban empezando la investigación sobre el coronavirus. Hasta ese momento no era una pandemia. Recuerden que recién en marzo se establece como pandemia al COVID-19. En ese proceso ha sido como una especie de carrera de postas para los amantes del atletismo. Una posta que se iba entregando a otra de tal manera que se lograra llegar a la meta. Y ese es el mejor ejemplo, que menciono, del deporte, del atletismo, para graficar lo que fue el accionar del Estado peruano, del gobierno y específicamente de la Cancillería en apoyo al Ministerio de Salud y a otros sectores para lograr la vacuna contra la COVID-19, que hoy día beneficia a más del 86% de la población peruana. Esos son los puntos que he querido subrayar en esta primera presentación, señor presidente, y estoy a disposición de los miembros de la comisión. La palabra, presidente. Agradecemos la participación del señor Mario López Chávarri. Se ofrece la palabra a los congresistas que deseen formular sus preguntas o comentarios. La palabra, presidente. Tiene la palabra la congresista Moyano. Gracias, presidente. Presidente, saludarlos a todos, saludar al ex canciller
Y sería bueno, presidente, que él pudiera informarnos, por favor, porque por todas partes hemos preguntado, ¿cuánto costaron las vacunas? ¿A cuánto compraron las vacunas? Por favor. Yo entiendo que es la persona indicada a quien preguntarle si es que tiene información sobre aquello. Señor presidente, si me permite. Sí, tiene palabra, señor. Gracias, señor presidente, y respondo por su intermedio a la congresista Moyano. Congresista, como lo mencioné hace un momento, en este proceso y en la etapa en que me correspondió dirigir la Cancillería, no se estableció ni se suscribió por parte del MINSA, del Ministerio de Salud, ningún contrato. El acuerdo vinculante con Pfizer era un acuerdo vinculante respecto a las necesidades del Perú, es decir, para que el laboratorio conociera exactamente cuántas dosis requería el Perú. En el caso de COVAX Facility, que no es un laboratorio como ustedes conocen, sino es un mecanismo multiactor, una especie de bolsa de vacunas, ahí sí se logró asegurar estas vacunas cuando existieran, a través de un pago que es estipulado en el acuerdo vinculante. Este pago dependía sin duda del monto que finalmente iba a establecerse según la vacuna que el Perú iba a recibir a través de COVAX Facility, que depende de la OMS, como ustedes conocen. Ok, la OMS es parte integrante. De tal manera que yo no estaría en capacidad de responder a la congresista Moyano, porque no se firmó ningún acuerdo definitivo, ni se firmó ningún contrato, y claro, el ente que firma, que suscribe, es el Ministerio de Salud. Y durante julio y noviembre, el 9 de noviembre, que es la fecha en que termina el gobierno del presidente Vizcarra, no hubo ningún acuerdo definitivo con ningún laboratorio, reitero. Por lo tanto, no estaría en capacidad de dar respuesta a la pregunta de la congresista Moyano. Presidente, ¿me permite? Sí, congresista. Sí. Presidente, por su intermedio, yo he hecho una pregunta concretísima. ¿Cuánto costaron las vacunas? No he preguntado si firmaron un convenio o no. Y es importante que sepamos esto, presidente, y que no se guarde bajo 7 llaves la información de cuánto le costó al Estado peruano comprar las vacunas en comparación con otros estados. Y por eso es que hago esa pregunta, señor presidente. Quisiera que me responda de repente. ¿No lo sabe o si le sabe? Es importante que tengamos esa información. Tiene la palabra señor Mario Juvenal López Chávarri. Gracias, presidente. Le reitero que yo no lo sé, congresista, porque en el periodo en que yo fui canciller no se firmó ningún contrato. Y es en los contratos donde se establecen el monto a pagar por las vacunas. Recuerden que los contratos se suscriben a partir de diciembre, enero del 2021, cuando yo ya no era canciller. Pero aprovechando su pregunta, congresista, yo sí quisiera reafirmar de que no es que hubo alguna dejadez de parte de las autoridades en ese momento del Ministerio de Salud o de la Cancillería o de los otros sectores para no suscribir contratos. Lo que sucede es que había un proceso que seguir y los propios laboratorios se cuidaban muchísimo de dar unos precios o de asegurar unas cantidades en un periodo anterior a la firma del contrato. Pero reitero, el contrato se firmó el 2021, y los contratos se firmaron en el 2021 cuando yo no era ni canciller y tampoco el gobierno del expresidente Martín Vizcarra estaba en el ejercicio del poder. Gracias, señor presidente. Pregunta, señor presidente. Congresista Moyano.
Sí, gracias, presidente, y gracias también al ex canciller por sus respuestas. Quiero hacer otra. Durante entonces el periodo que usted, señor peruano, no hizo ningún desembolso para comprar vacunas. Eso es lo que estoy entendiendo. Y estoy entendiendo que luego se hace cuando ya no está usted como canciller. ¿Eso es? Señor presidente, si me permite, para responder a la congresista Moyano, no se hizo ningún desembolso a ningún laboratorio farmacéutico. Se hizo un desembolso, y eso lo realizó el Ministerio de Salud, a el mecanismo COVAX Facility, que es un mecanismo multiactor con presencia de la OMS, y el 10 de octubre el Ministerio de Salud, bajo las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Economía y Finanzas, realiza un desembolso para asegurar esa bolsa de vacunas que requería el Perú. Ese desembolso del 10 de octubre también incluyó un monto por garantías. Ese desembolso no correspondía a la adquisición de una vacuna en especial. Como señalaba hace un momento, era una bolsa de vacunas y se hizo un estimado de lo que COVAX Facility podía ofrecer al Perú, y en base a ese estimado se llega a desembolsar un primer pago el día 10 de octubre, si no me equivoco. Pero todo eso lo hace el Ministerio de Salud, que es el ente correspondiente según la normativa peruana. Gracias. Congresista Moyano, ¿desea hacer otra pregunta? Sí, presidente. Bueno, entonces tengo entendido, hay una declaración del ex canciller en un medio de comunicación, de repente lo han transcrito mal, el canciller me lo puede aclarar o nos lo puede aclarar, que dice: los acuerdos vinculantes, acuerdos concretos que hemos visto han sido dos. Una con Pfizer por 9 millones y pico de vacunas en favor de más de 4 millones de personas. Y es un acuerdo vinculante y obligatorio y se firmó el 17 de septiembre. ¿No? Es lo que hay una de las declaraciones. Lo que en concreto, señor presidente, quiero saber, que creo que quieren saber muchos ciudadanos, es cuánto costaron las vacunas, ¿no? ¿Cuándo lo compraron? ¿El Estado peruano puede desembolsar un dinero previo a un convenio? Previo a un contrato, digamos? ¿Cómo? ¿Y cuánto? ¿Por qué lo digo, presidente? Porque hay información de que esto es secreto, que no pueden decir cuánto costaron las vacunas. ¿En qué momento, señor presidente, de repente esto no es verdad? Pero de repente, bajo el entender del canciller, ¿nos podría explicar por qué tendría que ser secreto si es que lo es, ¿no? ¿Por qué tendría que ser secreto? Señor Mario Juvenal López Chavarri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mencionaba hace un momento, congresista Moyano, de que este es un proceso. Y en el proceso de acceso a la vacuna, los países, no solo el Perú, los países que requerían las vacunas, es decir, todo el mundo, suscribieron en primer lugar los acuerdos de interés, los acuerdos de confidencialidad o los acuerdos no vinculantes. Esa fue una primera etapa dentro del proceso de acceso a las vacunas. Bajo esos acuerdos seguían las gestiones de los países con los diferentes laboratorios. Eso se lleva a cabo entre julio y noviembre, en el caso del Perú, y se va avanzando a unas etapas posteriores. A eso se llama en la etapa ya de los acuerdos vinculantes. En el caso de Pfizer, y usted bien lo señala, y esas fueron mis declaraciones, el día 17 de septiembre del año 2020 se suscribe, y lo suscribe, reitero, subrayo, el Ministerio de Salud como ente responsable, el acuerdo vinculante
con Pfizer. Era el laboratorio que tenía mejor desarrollo del proyecto de la vacuna. En ese acuerdo vinculante lo que hay es una obligación, un compromiso de asegurar un número de vacunas para la población peruana. Ese no era un contrato, no era un acuerdo definitivo, o sea, un contrato definitivo, y por lo tanto los precios no eran necesariamente establecidos ahí. Supongo que se debe haber conversado esto con el Ministerio de Salud, pero si ustedes como miembros de la comisión desean conocer cuál es el precio que se pagó, eso es muy fácil, es ver el contrato que se suscribió, ya sea con Pfizer, con AstraZeneca, con Sinopharm. Esos contratos, reitero, se suscriben ya en el 2021. Tuvimos ese retraso de noviembre, tuvimos 3 gobiernos en un mismo mes, en una misma semana, y eso demoró las decisiones, y finalmente cuando la vacuna ya fue autorizada en el mundo, nosotros no teníamos los contratos y estos se suscriben el 2021 cuando yo no ejercía como canciller. Por eso es que no puedo decirle cuánto costó. Yo creo que la fuente directa es ver los contratos que salud tiene y ver exactamente cuánto es que lo que se pagó por esas vacunas en cada uno de los contratos con los laboratorios. Gracias, presidente. Presidente. Sí, congresista. Sí, presidente. Preocupa porque el canciller nos dice que vayamos al convenio, eso es en situaciones normales, digamos, ¿no? Porque es algo anormal que no podamos conocer nada sobre la compra de las vacunas porque se dice que es algo secreto y que no puede ser revelado. Se conoce que Chile ha pagado menos costo por vacuna que Perú, ¿no? Y se conoce el costo. Entonces, en Chile no hay secreto y en nuestro país hay secreto, ¿no? Sí me preocupa que esto sea así, presidente, y que no tengamos una información concreta acerca del costo de las vacunas. La situación en el momento de compra de vacuna efectivamente puede ser que era sui generis, ¿no? Porque era difícil en ese momento, pero cuando hablamos de desembolso de plata del Estado, por supuesto que tenemos que tener información, ¿no? De cuánto costó y si existe alguna cláusula de confidencialidad, porque se dice que hay una cláusula de confidencialidad y no puede ser que eso sea así, presidente. Nosotros somos comisión investigadora. Y como comisión investigadora, nosotros sí podemos tener esa información. Solicito, presidente, que la comisión investigadora ordene que el ministro actual nos mande esa cláusula, si es que existe la cláusula, y nos mande el convenio. Es lo que solicito, señor presidente. Gracias. Señor presidente, si me permite, yo quisiera aclarar... Tiene la palabra el señor Mario Juvenal. Gracias, presidente. Perdóneme que me haya adelantado. No es una cláusula, es un acuerdo de confidencialidad que a ustedes también podrían acceder para que conozcan por qué los ministros de salud no han podido dar a conocer en su momento los montos. Esto me refiero a los ministros a partir del 2021. Porque hay justamente este acuerdo de confidencialidad suscrito con la mayoría de los laboratorios, incluso con aquellos a los cuales no se les ha comprado, pero con los cuales se mantenían gestiones. De tal manera que es la cláusula de confidencialidad, es un documento ad hoc, no es una, es un acuerdo de confidencialidad, no es una cláusula. Es un acuerdo ad hoc para proteger esa información. Es un acuerdo de confidencialidad que se ha suscrito incluso con aquellos laboratorios que han desarrollado ensayos clínicos en el Perú, justamente para proteger los avances en las investigaciones también. Así que creo que sí acabaría ese derecho, como bien lo señala la congresista Moyano,
para solicitar inclusive los acuerdos de confidencialidad y eventualmente que el Ministerio de Salud informe sobre los contratos suscritos con cada uno de los laboratorios. Gracias, presidente. Congresista Moyano, ¿tiene alguna pregunta más que formular? No, presidente, terminé haciendo un pedido. Gracias. Agradecemos el testimonio presentado por el señor Mario Juvenal López Chávarri. La comisión se reserva la posibilidad de convocarlo nuevamente si resultara necesario para el esclarecimiento de las investigaciones. Buenas tardes, señor Mario Juvenal López Chávarri. Buenas tardes, presidente. Con todo gusto, siempre para apoyar la labor parlamentaria. Gracias, señor. Gracias. Se reanuda la sesión. Secretario técnico, dé cuenta del oficio presentado por el señor Martín Vizcarra Cornejo y por la señora Miriam Morales Córdoba. Con su venia, señor presidente, el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con fecha 11 de enero de 2022, a través de una carta sin número, ha solicitado reprogramar su testimonial. De la misma manera, la señora Miriam Maribel Morales Córdoba, en un documento también sin número, fechado el 8 de abril de 2022, hace la misma solicitud. Atendiendo a lo solicitado por los señores Martín Vizcarra Cornejo y la señora Miriam Morales Córdoba, se citará para un nuevo día y fecha dicha citación de conformidad con el artículo 97 de la Constitución y el literal D del artículo 88 del Reglamento del Congreso, se hará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Dispensa de la aprobación del acta. La Presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Señor Secretario Técnico, proceda con la votación nominal. Con su venia, señor presidente. Señores congresistas, Ventura Ángel, Huón Pujada. Presente. Huón Pujada, Sí. a favor. A favor. Huón Pujada, a favor. Raimundo Mercado. Alegría García. Burgos Oliveros. Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Dávila Atanasio, a favor. Raimundo Hilera Mercado. García. Raimundo Mercado, a favor. Correcto, gracias. Hilera García. Montalvo Cubas. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Picón Quedo. Revilla Villanueva.
Varas Meléndez. A favor. Varas Meléndez, a favor. Señor presidente, como usted podrá corroborar a través del chat, el congresista Montalvo Cumbas, quien aparentemente continúa con problemas de conectividad, está manifestando su voto a favor. Montalvo Cumbas, a favor. Vázquez Vela. A favor. Vázquez Vela, a favor. Vergara Mendoza. Alegría García. Alegría a favor. Alegría García, a favor. Burgos Oliveros. Helera García. Picón Quedo. Luis Picón, a favor. Picón Quedo, A favor. Sí, correcto. Picón Quedo, a favor. Revilla Gracias. Villanueva. Señor presidente, a través del chat, como usted podrá corroborar, el congresista Vergara Mendoza está solicitando considerar su voto a favor. Vergara Mendoza, a favor. Revilla Villanueva. Señor presidente, culminado el pasado de lista, hemos tenido 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La dispensa ha sido aprobada. Conforme al resultado expuesto, la dispensa de la aprobación del acta ha sido aprobada. Agradeciendo a la señora congresista por su asistencia y participación, siendo las 12:40. Siendo las 12:40 minutos, se suspende la sesión. Muchas gracias. Aquí tengo portavoz.